Buenas noches. Vamos a estudiar hoy la palabra de Dios. Primero vamos a hacer una oración. Querido Padre Celestial, muchas gracias por este estudio. Ayúdanos a entender tu palabra. Danos tu Santo Espíritu y Señor, que lo que escuchemos lo practiquemos. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. La Santa Biblia. El tema de esta noche es acerca de la palabra de Dios. Es el libro más odiado y el libro más querido del mundo. Es el libro que más críticos ha levantado, el libro que se imprime en más de 200 idiomas y lenguas, el libro que ha inspirado a muchos a cambiar su vida. El autor es Dios. Para muchos no es un libro divino, no es un libro que cambia vidas, es un libro común. Otros nunca lo han leído, pero sin embargo se ponen a discutir acerca de la veracidad de la palabra de Dios. Fue escrita en un periodo de 1500 años por autores inspirados por Dios. Los autores eran apóstoles, eran profetas, y los idiomas en los cuales escribió la palabra de Dios fueron el hebreo, el arameo y el griego. Los escritores, como ya dijimos, fueron profetas a quienes Dios les comunicaba el mensaje para su pueblo a través de sueños, visiones y en algunos casos les explicaba o les hablaba directamente. Con el pasar del tiempo, los escribas, que en hebreo se llamaban soferim, copiaban fielmente los textos hebreos y arameos, y así se iban transmitiendo de generación en generación. Estos escribanos o secretarios o soferim, así como iban transcribiendo los textos sagrados, también añadían en las márgenes notas pequeñas indicando el número de veces que estaba mal escrita una palabra o una pronunciación precisa o errada o escrita de manera anómala. Así que esto se llamaba una pequeña tradición escrita al margen del texto sagrado, masora pequeña. Y si ellos agregaban una masora grande de su propia mano, eso se le llama masora grande. ¿Por qué? Porque era como un tipo de concordancia. Estos escribanos llamados soferim existieron hasta la época de Cristo. Por eso es que cuando Cristo empezó a predicar su ministerio, lo empezó en Jerusalén. Los escribas y los fariseos le dijeron en muchas oportunidades: ¿con qué autoridad tú predicas o haces estos milagros? Porque ellos en ese tiempo de Cristo ya tenían un cierto estatus de rabí o de maestro. Después de Cristo, los masoretas eran las personas que sustituyeron a los escribas. Estos también transcribían fielmente el texto sagrado y las masoras, que sus antepasados ya lo habían copiado. En conclusión, ¿por qué ahora tenemos los versículos, los capítulos, la separación de los libros? Gracias a los masoretas. También ellos intercambiaban palabras como la conservación del tetagrama, por ejemplo, la sustitución de Elohim, que significa dioses, con Yahvé, Ye, H, B,
H, que en algunos pasajes lo escribían para que no lo pronuncien el nombre de Dios muchas veces. No sé si ustedes habrán escuchado acerca del canon. El canon viene de la palabra hebrea canon, que significa vara, caña, norma o medida, y esta a su vez de la palabra cané, que significa estándar de medición o norma correcta. Son las reglas para designar a las sagradas escrituras como palabra de Dios o inspirada de Dios. O sea, ¿cómo saber que estos libros pertenecen a la palabra de Dios o han sido inspirados por Dios? Tiene que haber una regla, una medida. Vamos a ver solamente 4 reglas, las más principales, cómo saber qué libros pertenecen al canon bíblico o a las sagradas escrituras. La primera regla es que los libros de la Biblia debieron haber sido escritos por profetas o por apóstoles, inspirados por Dios. O sea, los escritores de los libros de la Biblia debieron haber sido profetas o apóstoles. Si hay alguna persona que no ha sido un profeta, no puede haber escrito un libro que pertenece a la Biblia. Punto número 2 es que los escritores deben pertenecer al pueblo de Israel. ¿Qué significa? Significa que si por ahí, por algún caso, aparece algún evangelio o algún libro y que el autor es griego o el autor es español o americano, ese libro no pertenece al canon bíblico. Punto número 3. Los escritos deben estar en los idiomas hebreo, arameo y griego. ¿Por qué hebreo? Porque el pueblo de Israel hablaba hebreo y también hablaba arameo, porque los pueblos de alrededor de Israel, sus vecinos, los países vecinos también hablaban el arameo. Y griego, ¿por qué? Porque para la época de Cristo y antes de Cristo, el imperio que gobernaba en ese entonces en el Medio Oeste era el imperio griego, y el imperio griego ordenó que todos los países sometidos, los reinos sometidos, aprendieran el idioma griego. Y el punto número 4 es, los escritos no se contradicen unos de otros, son un texto unido y se soportan unos a otros a pesar de la diferencia del tiempo. ¿Qué significa esto? Esto significa que si en el libro de Génesis, el capítulo 1, el verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, también los otros libros deben aseverar lo mismo. Por ejemplo, tenemos en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1 dice que Dios creó el universo por la palabra de su Hijo. Entonces, en conclusión, vamos a repetir, hay 4 puntos principales para saber si los libros que alguien escribió pertenecen a la Biblia y cómo es que los unieron y los integraron y dicen que pertenecen a la Biblia es por 4 principales puntos. El primero es que fueron escritas por profetas o apóstoles inspirados por Dios. Punto número 2, los escritores son del pueblo de Israel. Tienen que pertenecer al pueblo de Israel. Tercero, los escritos deben estar en los idiomas originales de hebreo, arameo y griego. No pueden aparecer evangelios que estén escritos en otro idioma. Punto número 4. Los escritos no se contradicen unos a otros, son un todo unido y se soportan, se apoyan unos a otros a pesar de la diferencia del tiempo.
Vamos a ver ahora los libros del Antiguo Testamento. Habrás oído decir que hay una Biblia protestante, hay una Biblia católica y hay una Biblia católica ortodoxa. ¿Cómo es esto? Los protestantes, ¿por qué le llaman protestantes? Porque protestaron contra los errores que se habían introducido en la iglesia, aseveran que solamente la Biblia tiene 39 libros, su Antiguo Testamento. Los católicos dicen que su Biblia contiene 46 libros, 7 libros extra, y la Iglesia Ortodoxa contiene 51 libros, 12 libros extra. ¿Por qué tienes 12 libros extra o 7 libros extra? Porque esos libros extra son los llamados deuterocanónicos. Deuterocanónico significa que están fuera del canon, que fueron añadidos después del canon. Ya vimos que el canon significa la norma o la medida o las reglas para que un libro pertenezca. O sea, estos 12 libros no pasaron la regla para pertenecer al canon. En el principio la Iglesia Católica no los había incluido, pero pasando el tiempo los incluyó. Ya vamos a ver más adelante qué año y en qué concilio se dio eso. Estos libros que son incluidos en las iglesias, en las Biblias católica y ortodoxa católica, son Tobías, Judith, libro de sabiduría, el libro eclesiástico, libro de Baruch, Macabeos, adiciones del libro de Esther, adiciones del libro de Daniel, Azarías, y la Iglesia Ortodoxa agrega otros más, Esdras, Macabeos y Salmo 151. ¿Por qué estos libros no pasaron la regla, la medición? Porque fueron autores griegos, no fueron autores israelitas. Y otro punto importante es que estos libros se contradicen a los libros escritos por los hebreos. Vamos a ver ahora la Biblia de los 70 o llamada la Biblia Septuaginta. Esta es la Biblia de los tiempos de Cristo. Esta es la Biblia que existía en la época cuando Cristo vino a esta tierra y él la leyó. La leían también los judíos de la diáspora, los deportados, los que vivían en otros lugares, todos los que hablaban el idioma griego, porque había judíos cuando fueron desterrados, ellos, sus hijos nacieron, de los judíos nacieron en el imperio griego. Y para ese tiempo había un edicto, una norma de que todos los niños aprendan el griego y estudien en el griego, y se vendía, se compraba y se hablaba el idioma griego koiné. Entonces estos judíos, los judíos modernos de esas épocas, ya no leían el hebreo, por lo tanto esta era su Biblia. Acá he puesto yo en negrita los libros que estaban escritos en hebreo y que fueron traducidos al griego. Esta Biblia, la llamada Septuaginta, pertenece al siglo III. Empezó a escribirse traducirse el siglo III, aproximadamente el año 280 a.C., y terminó hacia el siglo II a.C., el año 200 a.C., 200 años antes que venga Cristo a la tierra, y ya se había terminado de traducir. Y entonces, ¿quién lo tradujo? Lo tradujo el rey Ptolomeo II, monarca de Egipto. Él era de origen griego, así que él amaba la literatura, y viendo que los judíos tenían su libro sagrado y él era emperador también de los judíos, no, en ese tiempo no se decía judíos, se decía de los israelitas o de los hebreos. Entonces él mandó traducir, convocó a 72 sabios y les llevó a lugares, como decir, a cuartos separados, ¿no? Con su alimento, y no les dijo que se junten, cada uno individualmente tradujo los libros sagrados que estaban en hebreo,
y en arameo, algunos de ellos, y los tradujeron al griego antiguo, al griego koiné que se hablaba en esa época. Y milagrosamente, como era la palabra de Dios, estos 72 sabios judíos o rabinos los tradujeron perfectamente. Y cuando lo compararon, las traducciones de los 72 sabios todas coincidían. Es una bonita historia. Bueno, los libros que he puesto en rojita son los libros que ya estaban circulando en el imperio griego, de autores griegos. No se sabe quiénes lo escribieron. Podría haber escrito un judío nacido en Grecia que no hablaba el hebreo, pero estos son los libros que estaban también incluidos por el emperador Ptolomeo. Bueno, sigamos. Ahora vamos a ver cuándo se estableció el canon sagrado del Antiguo Testamento. El canon sagrado de las Escrituras fue establecido el siglo II de nuestra era por un grupo de sabios, maestros judíos que escaparon del asedio y caída de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Ellos establecieron una escuela en Yamia y son 24 libros. Rechazaron los libros deuterocanónicos o escritos por autores griegos. En realidad son 37 libros. Vamos a ver cuáles son. Libros del Antiguo Testamento. Ellos lo han juntado los 5 primeros libros en un solo libro y le llaman la Torá. Torá viene del hebreo que significa ley o instrucción. Cuando escuches Torá, inmediatamente piensa en que Torá es una letra, una palabra hebrea que significa ley o instrucción. El Pentateuco viene de penta del griego penta que significa 5, y también de una fundita para libros proveniente del hebreo Yamishá o Meshei, los 5 quintos de la Torah o simplemente Humash 5. Esos libros ya los conocemos. ¿Quién no los conoce? Y si no los conoce, son Génesis, que significa el comienzo, que habla de la creación de Dios, el Éxodo, Shemot, que significa nombres, Levítico, el tercer libro, y Abikra, el llamado, cuando Dios llama a los sacerdotes, a los levitas para ser sus ministros. Números es el cuarto libro, que viene de la palabra hebrea Yamidar, que significa en el desierto, porque el pueblo de Israel, al salir de su esclavitud de la tierra de Egipto, estuvieron 40 años en el desierto. El quinto libro es el Deuteronomio, que significa palabras, son las palabras de Moisés. Luego vienen los libros de los profetas Nefi. El primer libro es Josué. Yoshua es el nombre de Jesús, que significa Salvador. Jueces, los Sofín, los jueces, los que juzgaban a Israel. Después vienen los libros de Samuel, el primer libro y el segundo libro, que significa Dios escucha. Después vienen los libros de los reyes que gobernaron Israel. Los reyes y cuando se dividió el reino en dos, el reino del norte y del sur, esos son los libros que hablan de estos reyes. Isaías es la palabra Yeshayam, que significa Dios salvará. El profeta Jeremías, Dios levanta. Ezequiel, Dios fortalecerá. El libro de los 12 profetas menores. Le dicen menores porque estos profetas también son mayores, pero lo han puesto menores porque sus libros son pequeñitos. El libro de Oseas, que significa salvo. Joel, él es Dios. Amós, ocupado, que lleva la carga. Abdías, siervo de Jehová, ya es el nombre de Dios. Jonás, paloma. Miqueas, quien como ya, o sea, quien como Dios. Nahum, confortado. Habacuc, una planta.
en acadio significa abrazado, Sofonías, que significa norte de Ya, ocultado de Ya, Ageo, que significa descanso, Zacarías, que significa nombre de Dios, Dios se acuerda, Malaquías, mi mensajero o mi ángel. Luego vienen los escritos. Ahí tenemos los salmos, que son las alabanzas, proverbios son los dichos, el parecer, semejanzas, comparaciones, Job, el que soporta penalidades, el cantar de los cantares, el más hermoso de los cantos, Ruth, la compañera fiel, Lamentaciones, Elías, Eclesiastés, el congregador, Esther, de astro, estrella, Daniel, Dios es mi juez o el juicio de Dios, Esdras, el que Dios ayuda, Nehemías, reconfortado por Dios, y Crónicas, que tiene 2 libros también, que son de los reyes de Jerusalén. Ahora vamos a ver el Nuevo Testamento. Ya vimos el Antiguo Testamento, ahora el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se empieza a escribir después de la muerte de Cristo, y uno de los escribientes o de los escribidores fue Pablo, el apóstol de Cristo. Él dictaba sus cartas a sus escribidores y ordenaba compartirlas con las demás iglesias. Esas cartas son el texto recibido, se llaman textos receptos en latín. Los primeros cristianos hicieron muchas copias y así se difundió rápidamente las epístolas de los apóstoles y los evangelios. Por ejemplo, Colosenses 4:16 dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de los laodicenses la leáis también vosotros. O sea, ¿cómo era? Recibían la carta y una vez leída, lo enviaban o lo copiaban a mano, y la copia se lo enviaban a las otras iglesias, y de las cartas que se escribían a las otras iglesias también enviaban copias. Había como un intercambio de copias. Pasaban los años y esa copia se hacía más viejita y la volvían a copiar y la copiaban y la copiaban hasta que el original, de tantas copias que le hacían, pues desapareció. Vamos a ver si se ha encontrado algún registro, la historia, si tiene algún registro de algún fragmento del Nuevo Testamento, porque del Antiguo Testamento tenemos la Biblia de los 70 o la Septuaginta, que data de más de 200 años antes de Cristo. Tenemos es el papiro 52 de la Biblioteca de Rylands, también conocido como el fragmento de San Juan. Es un fragmento de un códice de papiro que mide solo 3.5 por 2.5 pulgadas. En su parte más ancha, aproximadamente el tamaño de una tarjeta de crédito, y conservado con los papiros de Rylands en la biblioteca de la Universidad John Rylands de Manchester, Reino Unido. El anverso contiene partes de 7 líneas del Evangelio de Juan, capítulo 18, versos 31 al 33 en griego, y el reverso contiene partes de 7 líneas de los versículos 37, 38. Desde 2007, el papiro ha estado en exhibición permanente en el edificio Dansgate de la biblioteca. El papiro 52 es generalmente aceptado como el registro existente más antiguo de un texto canónico del Nuevo Testamento. Qué bonito, ¿no? Qué hermoso es cómo Dios conserva la palabra de Dios. Y van a aparecer más, porque estamos en los tiempos finales, donde Dios tiene su evidencia. Si la gente no habla, entonces Él mismo dijo, las piedras hablarán. La arqueología lo va a demostrar. El papiro 52 ahí lo tenemos. Si ustedes algún día se van a esa exhibición, a ese museo, ahí lo van a encontrar.
El fragmento de papiro formaba parte de un grupo adquirido en el mercado egipcio en 1920 por Bernard Gerfeld. La transcripción y traducción original del fragmento del texto se realizó en 1934 por Colin Roberts. Este papiro data aproximadamente, escuchen la fecha, del año 117 después de Cristo a 138 después de Cristo. Si ustedes se ponen a hacer fechas, Cristo murió el año 31 después de Cristo. Y el año 70 fue destruida Jerusalén por los romanos. Y el año más o menos por los años 100, el apóstol Pablo estaba sufriendo martirio. Y después de sufrir el martirio, según la tradición, él fue puesto en una caldera de aceite hirviendo y como no murió porque Dios lo libró, lo deportaron a una isla llamada Patmos, una isla donde sacaban minerales, esclavizaron. Pero luego, con el nuevo emperador, perdonó a los cristianos y él fue liberado. Y después de liberado, él escribió el Evangelio de San Juan y sus libros primera, segunda y tercera de Juan. Y este papiro justamente que habla de Juan 18, del Evangelio, del capítulo 18, del Evangelio según San Juan, es justamente de esas épocas. Del año 117 después de Cristo al 138 está datado con esa fecha. Significa que puede ser una copia del original. Los papiros bíblicos de Chester Beatty, de fecha posterior, estos consisten en secciones de 11 códices griegos producidos entre el siglo II y el siglo IV, o sea, desde el año 200 después de Cristo al año 400. Contienen partes de 9 libros de las escrituras hebreas y de 15 de las escrituras griegas. Son bastante representativos por su variedad en los estilos de escritura. Se dice de uno de los códices que es la obra de un buen escriba profesional. De otro se ha dicho, la escritura es muy correcta y, aunque no destaca por su buena caligrafía, es la obra de un escriba competente. Y de otro, la caligrafía es tosca, pero el texto por lo general es correcto. Más importante que esas características, sin embargo, es su contenido. En su conjunto corroboran los manuscritos de Vitela llamados neutrales del siglo IV que los eruditos Westcott y Hart consideran de gran valor. O sea, tenemos papiros del siglo II al siglo IV que son prácticamente correctos, aunque la caligrafía, pero ¿a quién le importa la caligrafía, no? ¿Quién tiene letra perfecta? Estos, al compararlos con los manuscritos de Vitela que son posteriores al siglo IV, dice que se los encuentra similares. Eso, en conclusión, no han perdido su similitud a pesar de las copias y de las copias y de las copias que se han hecho de los originales del texto recibido. Por diversas razones, en la actualidad quedan pocos trabajos de los primeros copistas. Muchas de sus copias de las escrituras se destruyeron durante la época en que Roma persiguió a los cristianos. El apóstol Pablo fue decapitado, el apóstol Pedro fue crucificado y muchos cristianos fueron perseguidos. Y en su afán de escapar, o les quitaban y los quemaban a los papiros o también lo perdían. El paso del tiempo también se cobró su tributo. Por otra parte, el clima cálido y húmedo, además de algunos lugares, aceleró su deterioro. Además, cuando los escribas profesionales del siglo IV sustituyeron los antiguos papiros por manuscritos de Vitela,
No parecía haber razón para conservar las viejas copias de papiro. Hermoso, ¿no? Hermosa la historia. La tinta que usaban los escribas era una mezcla de hollín y goma, a la que añadían agua para su uso. El instrumento de escritura era el cálamo, hecho de caña. Humedecían la punta con agua para que actuara como una pluma o pincel. La escritura se hacía sobre rollos de cuero o papiro. Posteriormente se utilizaron hojas que juntas formaban un códice al que en ocasiones se colocaban cubiertas de madera. Más tarde los copistas sustituyeron los textos antiguos por los manuscritos de vitela. Ya vamos a ver qué son manuscritos de vitela. Ahí está, un manuscrito de vitela. Una vitela que data del año 1638. Qué bonito se ve. La vitela era un pergamino de cuero de ternero. Sustituyeron a los pergaminos de papiro. ¿Ya ve? Si la sustituyeron, entonces ya no tenían por qué conservar los antiguos. No pensaron que eran valiosos, ¿no? Pero igual no se perdió la escritura. No sé si habrás escuchado los rollos del Mar Muerto. Ya vimos que había la Biblia, la Septuaginta, eh, más de 200 años antes de Cristo, y los rollos y también las copias de vitela y los códices que fueron encontrados de los años aproximadamente del siglo 100. Entonces ahora vamos a ver otra evidencia acerca de la palabra de Dios. Cuando solamente se tenía eso, decían sí, pero tiene que haber evidencia si es que hay más rollos más antiguos. Esto es lo que pasó cuando un grupo de pastores beduinos que cuidan sus ovejas allá en el Mar Muerto, en las rocas, encontraron unos rollos. Se llaman los rollos del Mar Muerto y fueron encontrados en 1947 en la cueva del Qumran en el Mar Muerto. Los manuscritos del Mar Muerto, rollos de Qumran, llamados así por haberse encontrado en cuevas situadas en Qumran, en Cisjordania. El lugar se llama Qumran. A orillas del Mar Muerto son una colección de 972 manuscritos. ¿Cuántos manuscritos? 972. La mayoría datan del año 250 a.C. al año 66 después de Cristo, antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén por los romanos el año 70 después de Cristo. Los manuscritos están redactados en hebreo y arameo casi en su totalidad, solo con algunos ejemplares en griego. Los primeros 7 manuscritos fueron descubiertos accidentalmente por pastores beduinos. Ya les comenté, a finales de 1946, en una cueva en las cercanías de las ruinas de Qumran, a la orilla noroccidental del Mar Muerto. Posteriormente, hasta el año 1956, se encontraron manuscritos en un total de 11 cuevas de la misma región. Y siguen encontrando. En Qumran se han descubierto aproximadamente 200 copias, la mayoría muy fragmentadas, de todos los libros de la Biblia hebrea. Ya ve, hay evidencia, con excepción del libro de Esther. Solo el libro de Esther no se ha encontrado, aunque tampoco se han hallado fragmentos de Nehemías que en la Biblia hebrea forman parte del libro de Esdras. Del libro de Isaías se ha encontrado un ejemplar completo. Otra parte de los manuscritos son libros no incluidos en el canon de Tanaj, comentarios, calendarios, oraciones y normas de una comunidad religiosa judía que la mayoría de expertos identifica con los esenios. O sea, piensan que ahí vivieron los esenios.
La mayoría de los manuscritos están hoy en el Museo de Israel y en el Museo Rockefeller, ambos en Jerusalén, así como en el Museo Arqueológico de Jordania en Amán. Otros pocos se encuentran en la Biblioteca Nacional de Francia en París o en manos privadas, como la colección Cheyenne en Noruega, la mayoría de los cuales yacen en el Santuario del Libro, parte del Museo de Israel. Ahí está, un manuscrito del Mar Muerto, parte del manuscrito de Isaías. Lindo. Ahí está una de las cuevas del Mar Muerto en Cisjordania. Cuando fui a Israel, al Mar Muerto, yo tomé esta foto. Estaba bien distante y dice que para ir a esas cuevas necesitas como 2 días, un día de excursión, ¿no? Para conocer las 11 cuevas, pero de lejitos no nada más les tomamos foto, no teníamos tiempo. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia acerca de sí misma. Ya vimos que la Biblia hay evidencia e historia. No es un cuento de hadas, no es un libro común. No es un libro que a alguien se le ocurrió escribir, es un libro que Dios lo ha preservado a través del tiempo. No se ha perdido su mensaje. ¿Por qué es tan rechazada? ¿Quién está detrás de su extinción? ¿Y quién está detrás de su conservación? Claro que es Dios. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia de sí misma. En Hebreos, primero voy a decirles que esta es la Biblia, la Sagrada Biblia, y consta de 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay una carta que se llama Hebreos. La escribió Pablo, el apóstol de Cristo, y ahí en Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Dios siempre se ha tratado de comunicar con sus hijos. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él se comunicaba directamente antes de la caída. Pero una vez que el hombre decidió desobedecer y comer del fruto prohibido, en ese momento el hombre se para escondiendo de la presencia de Dios. Y Dios trata de buscarlo y encontrar la manera de comunicarse. Por eso el texto acá dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas. Por eso quienes llevaban el mensaje al pueblo, a nuestros antepasados, a nuestros padres, eran los profetas. No pienses que los israelitas es un pueblo separado. Todos los pueblos somos una sola sangre. Hemos venido de Adán y Eva. Todos tenemos de alguna manera un parentesco. Se cuenta la historia de un hombre, de un científico que tuvo una mascota. La mayoría de personas tenemos una mascota, pues un perrito, un gato, pero este señor eligió como mascota a un pez. Compró una pecera bien bonita y el pez, un pececito bien bonito también, y todos los días le daba un poquito de comida y le llamaba por su nombre. Y el pez venía y frotaba su naricita. Cada vez que lo veía, venía y frotaba su naricita en la pecera, en el vidrio de la pecera. Hasta que un día, inexplicablemente, el pez dejó de venir. Él se preguntaba: ¿qué tiene mi pez? Todos los días yo me acerco, le doy de comer, le hablo, y él no quiere comunicarse conmigo, ya no me quiere, no me acepta, se esconde.
Él piensa que soy su enemigo, pero yo lo quiero, es mi pez, es mi mascota, yo lo cuido. Entonces pasó el tiempo y él dijo, la única manera que mi pez me entienda es yo convirtiéndome en un pez y irme a hablar con él. Supuesto que él nunca lo hizo, no se puede, pero Dios sí lo hizo. Dios quiere comunicarse contigo. Él tomó la forma de un humano y vino a morir, vino a vivir entre los hombres, se comunicó, sanó muchas personas y murió por ti y por mí. Por eso en el capítulo 1 de Hebreos, el verso 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Deja que el Hijo te hable. ¿Cómo quieres escucharlo? Leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a enseñar cómo encontrar a Dios nuevamente. No sufras más, no te escondas como ese pececito, no te escondas como Adán y Eva. Es momento de regresar a Dios. Mira cómo está el mundo ya. El mundo ya es el fin del mundo. Todos los gobiernos, todas las cosas malas que están pasando. ¿Qué esperas? Es momento de leer la palabra de Dios. Querido amigo, el próximo tema vamos a seguir hablando de la Biblia y qué dice la Biblia acerca de sí misma. Dios nos está hablando. Tiempo de leer la palabra de Dios. ¿Y cómo leer la palabra de Dios? Yo te invito esta noche que vayas a tu casa, si es que estás afuera o si estás ya en casa y antes de dormir, abras la Biblia. Es que tienes una Biblia y si no tienes una Biblia, pues usa tu celular, busca la aplicación de la Biblia y empieza leyendo, empieza creyendo, porque Dios es el único que nos va a dar esperanza. Él ha prometido en su palabra que va a regresar a rescatarnos de este mundo de miseria y de dolor y nos va a restaurar a nuestro destino glorioso, que es la vida eterna. Que nada, nadie te quite tu derecho a gozar de la vida eterna algún día cuando Cristo venga. Amén. Que Dios te bendiga.